Muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a la sesión académica del Colegio de Medicina Interna de México. Estamos en las últimas sesiones de esta gestión directiva, contentos y felices por todo su apoyo que nos han brindado durante el desarrollo de las mismas. Hemos tenido récords de asistentes en sesiones de más de 1,100, 1,200 asistentes y el promedio de asistentes virtuales en 750 aproximadamente. Agradezco su valioso apoyo. Estamos listos para nuestro evento magno, que es el Congreso Nacional, donde los esperamos en la ciudad de Mérida, Yucatán. Un programa académico de alto nivel que seguramente redundará en los objetivos personales de actualización continua. Y en esta ocasión, pues bueno, tendremos nuestra sesión habitual, donde hablaremos sobre la finerenona y su beneficio clínico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica. Para ello hemos invitado al doctor Guillermo Ceballos, experto en farmacología, y al mismo tiempo al doctor Carlos Garza, médico nefrólogo. De una sesión de interés, bienvenidos y muy buenas noches nuevamente. Buenas noches tengan todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación del Colegio de Medicina Interna de México para platicar con ustedes de algunos aspectos teóricos y básicos al respecto del manejo de algún antagonista de receptores de mineralocorticoides conocido como finerenona. Y bajo esa condición les manifiesto que va a ser un poquito aspecto teórico y un poquito de datos preclínicos clínicos. En primer lugar, déjenme decirles recordarles a todos ustedes que desde el punto de vista de la actividad o activación de un receptor, cualesquiera que este sea, la complementariedad con su agonista o antagonista es esencial, ya sea para ejercer, inducir un efecto o para poder ser bloqueado. De tal manera que la estructura química del agonista o antagonista tiene una importancia capital. Esto tal vez les recuerde a ustedes alguna idea de sus materias básicas cuando algún profesor seguramente les mencionaba la interacción entre una llave y una cerradura tratando de explicar el efecto inductor de un agonista sobre su receptor. Es mucho más complejo el efecto de llave-cerradura y deberíamos de mencionarlo más bien como una complementariedad, una asociación fina entre las moléculas del agonista y las del receptor, inducciones, por lo tanto, y cambios moleculares en el espacio. En este caso, la finerenona es un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Vamos a ver algunas de sus características en un momento, y solo para recordar algunas de las principales características funcionales de este tipo de receptores, pues debemos recordar que al unirse los agonistas de ese receptor, particularmente aldosterona y cortisol, favorecen el reclutamiento de cofactores que a final de cuentas serán los inductores de la migración del receptor hacia el DNA y la posterior inducción de respuestas. La sobreestimulación de este tipo de receptores es lo que causa la patología. Y esto estimulado por hiperglicemia, incrementos en la carga sanguínea o por estrés oxidativo, es lo que a final de cuentas los antagonistas de este receptor pretenden inhibir. En este caso, es muy importante para poder seguir adelante el recordar que este receptor es parte de la familia de los receptores nucleares y de ahí vamos a tomar algunos efectos. Pero antes que otra cosa, me gustaría recordar cómo es que se activan o por qué se activan y el tipo de respuesta que los agonistas inducen al unirse a un receptor. Esto es un poquito básico, pero si ustedes recuerdan las clásicas gráficas en donde se analizan los efectos de un agonista y que se representan como porcentajes de acción o de efecto, implican que a concentraciones bajas de los agonistas se despierta el efecto, es decir, hay un umbral de acción, y a concentraciones
creciente se alcanzará el máximo efecto y la capacidad de una molécula, un fármaco, de inducir el efecto se conoce como potencia, y el alcanzar el efecto máximo se conoce como la eficacia. De tal manera que, si ustedes me permiten analizar el panel B y tengo un fármaco del lado izquierdo que tiene una eficacia importante, lo denomino X por comodidad, el fármaco en el lado Y, el fármaco Y del lado izquierdo, tendrá características de potencia, es decir, es capaz de inducir el efecto, pero no características de ser eficaz, al igual que el fármaco X, es decir, es menos eficaz. La eficacia relativa es obviamente menor. Desde este ángulo, y para hacer fluido el aspecto muy dinámico y complejo de cómo se comporta un receptor en una célula, en un tejido, debemos recordar que esencialmente existen dos formas del receptor, una inactiva y una activa. Los agonistas completos, totales, tienen la capacidad, en este caso D lo representa, de unirse a la forma activa del receptor y despertar lo que acabamos de describir, un efecto con un umbral y un efecto máximo, es decir, la eficacia máxima de un fármaco. Un agonista parcial, como la gráfica anterior también lo mostró, es aquel que tiene la capacidad de unirse tanto a la forma inactiva del receptor como a la activa. Sigue siendo capaz de estimular preferentemente la forma activa, pero no lo hace igual que el agonista total. Obviamente un compuesto que es inactivo, pues será aquel que tiene la capacidad de enlazarse a la forma inactiva y a la forma activa en un porcentaje similar, y por lo tanto el efecto esencialmente es nulo. Lo más difícil de explicar son los agonistas inversos, y es una de las características de la finerenona, comportarse como un agonista inverso, y un agonista inverso, por definición, es aquel que se une casi en totalidad a la forma inactiva del receptor, no despertando el efecto clásico, incluso despertando efectos que pueden ser considerados opuestos en dirección. Un agonista inverso, por lo tanto, es un antagonista cuando existe, en este caso, la aldosterona, un agonista del receptor, y el agonista inverso inhibe la acción del receptor. Desde el ángulo tradicional, los receptores, cuando tienen un antagonismo competitivo, pues entre más antagonista, en este caso como I, exista, más difícil será alcanzar el efecto máximo. Pero si yo incremento la concentración del agonista, aldosterona como ejemplo, podré alcanzar el efecto máximo al desplazar. Por eso es competitivo, al competir con el antagonista. Hay otro tipo de inhibiciones que son no competitivas, no entraré mucho en el detalle, pero esto no es desplazable por concentraciones incrementadas del agonista. En el caso del receptor de mineralocorticoides y algunos otros receptores nucleares, no nada más existe un sitio activo para ejercer la función, sino que existe un sitio alostérico que permite la interacción con otro tipo de moléculas llamadas agonistas o antagonistas alostéricos, y dependiendo cómo se comporten, inhibirá la acción o la activará. En este caso, lo que nos importa a nosotros al explicar los efectos de finerenona es que es un antagonista, ya que es un agonista inverso. Todos ustedes recuerdan con toda seguridad la clasificación de los receptores nucleares y obviamente algunos de los ligandos que pueden activarlos. Dentro de los receptores clásicos se encuentran los mineralocorticoides, y esto es muy interesante porque son receptores que se parecen tanto desde el punto de vista estructural, por ejemplo, al receptor de los estrógenos, que pudieran compartir incluso agonistas. Este es uno de los motivos por los cuales hay efectos secundarios en los antagonistas de los receptores para mineralocorticoides, y esto lo explicaremos en un momento. Resumiendo, entonces,
en condiciones de hiperglicemia, de concentraciones incrementadas o ingestas salinas y estrés oxidativo, el receptor y la cantidad o concentración de aldosterona y cortisol, que son sus principales agonistas, se incrementará. Si esto se incrementa, esto permite el reclutamiento de los cofactores y, por supuesto, una sobreactivación del receptor, contribuyendo a inflamación, fibrosis, retención de sodio y a enfermedades cardiorrenales. Desde estos aspectos solo les recuerdo que este tipo de receptores necesitan ir al núcleo para poder interactuar con el DNA y despertar sus efectos inductores de la expresión de moléculas, en este caso cuando es una sobreestimulación deleterias de la salud. De tal manera que cualquier célula que tenga el receptor, ya sea músculo lisovascular, células inmunes, adipocitos, al unirse la aldosterona y la aldosterona incrementada sobreestimular a este receptor, ejercerán efectos genómicos y no genómicos, efectos rápidos que a final de cuentas convergen en los efectos de unirse al DNA, incrementando la producción de especies reactivas de oxígeno, sobreestimulando al receptor, causando daño vascular, disfunción endotelial, remodelado vascular, inflamación, fibrosis y rigidez vascular, que a final de cuentas establece un círculo negativo, un círculo vicioso por esta sobreestimulación del receptor. ¿Qué se ha hecho para bloquear esta sobreestimulación? Bueno, durante un buen número de años se han diseñado estructuras como las moléculas espironolactona, eplerenona, que han intentado bloquear. Desgraciadamente, los efectos asociados con el uso de estas moléculas pudieran ejercer o inducir efectos no necesariamente benéficos, efectos secundarios, algunos muy molestos para los pacientes. Y esto se debe a que son esencialmente planos y tienen características esteroideas, como si fueran estrógenos de un punto de vista estructural, planos y con el ciclo peridopentano-fenantreno en su estructura, lo que los hace, a final de cuentas, tener efectos secundarios del tipo sexual, ginecomastia, etc. Y muchas molestias para los pacientes. A diferencia de estos, finerenona es una estructura que tiene mucho más volumen. No es su estructura esteroidal y por lo tanto tiene una limitación para poder ingresar al receptor de los esteroides o a los receptores de los esteroides, porque precisamente es tan voluminoso que no puede ingresar, ya que espironolactona o eplerenona son esencialmente planos y pueden entrar directamente al receptor para esteroides por esas características. Desde el punto de vista estructural, les pongo un ejemplo. El ciclo peridofenantreno en espironolactona o el eplerenona les convierte en algo, insisto, relativamente plano. Mientras que finerenona tiene una estructura molecular que permite ser plano en un sentido y profundo en el otro. Si ustedes ven esta molécula, puede verse representada mejor en la siguiente imagen, en donde se pretende observar girando la molécula como tiene esencialmente características tridimensionales, en este caso de profundidad. Aquí se volteó a la izquierda y verán la parte plana, que es esta, y como, insisto, es muy amplio en cantidad y por lo tanto imposible su interacción con receptores para esteroides. De tal manera que la finerenona lo que hace es ingresar al sitio en donde debería de unirse el agonista e impedir que el cofactor se una. Esto lo convierte en un agonista inverso, impide que el cofactor se una y si no se puede unir el cofactor, esto no puede ser transportado al núcleo y al DNA y por lo tanto no podrá estimular los efectos deleterios inducidos por la sobreestimulación de este receptor. ¿En qué se notan las diferencias? En potencia dirigida al receptor de mineralocorticoides y en una alta selectividad comparada con espironolactona o
finerenona, ¿sí? Es decir, la selectividad es alta. Los otros permiten un reclutamiento, aunque sea parcial, del cofactor en ambas condiciones. Finerenona no lo permite y es un agonista inverso, por lo tanto, no tiene efectos secundarios sexuales y obviamente se distribuye de una manera diferencial hacia riñón y corazón. Desde el punto de vista de la cinética, la absorción de finerenona es rápida y prácticamente se absorbe rápidamente después de haber sido ingerida. La concentración máxima se alcanza entre media y 1.25 horas después de la ingestión. No hay problema para que se ingiera con alimentos o no, esto es algo relevante. Sin embargo, existe metabolismo de primer paso y su disponibilidad es solo de 43.5%. Sin embargo, los metabolitos de finerenona no tienen ninguna actividad, por lo tanto, toda la actividad se debe al fármaco original. Se distribuye grandemente en el organismo, su volumen de distribución es 50.6 litros aproximadamente, y se une muy intensamente, cerca del 92%, a proteínas plasmáticas, esencialmente albúmina. La eliminación de finerenonas es rápida también, la vida media son 2 a 3 horas, y se elimina esencialmente el 80% por orina, el 20% en heces, e insisto, el resto son sus metabolitos que no tienen ninguna acción. Es muy importante tomar en cuenta que finerenona es predominantemente metabolizada por el citocromo 3A4, y esto hace un llamado de atención para evitar los inhibidores del citocromo 3A4 o impedir el que se ingiera este fármaco con jugo de toronja, ya que son inhibidores del citocromo, y esto pudiera incrementar, por supuesto, la concentración sanguínea. Desde el punto de vista de las propiedades farmacocinéticas en poblaciones especiales, no hay relativamente grandes problemas en pacientes ancianos de más de tercera edad, más de 65 años de edad. Realmente no existen diferencias que tengan necesidad de hacer ajustes, hay que tener solo, digamos, cuidado cómo se hace. En donde sí existe algún problema es en la ingestión, cuando hay alteración en la función renal. Mientras el aclaramiento de creatinina sea la función, renal entre 60 a 90 milímetros de mercurio, realmente no hay problema. Sin embargo, cuando hay una alteración moderada o severa, debería de tomarse en cuenta para vigilar bien a los pacientes. No hay problema con la función hepática, no necesita hacerse ningún ajuste, y en el caso del el peso corporal, en realidad no hay necesidad de hacer ajustes en el peso, salvo en condiciones extremas, que un paciente perdiera peso rápidamente, pasar de 100 a 50 kilos en breve tiempo, además de llamar la atención por otras razones, es en donde podría necesitarse ajuste en la condición. Si no, no sería necesario. Y en resumen, y para terminar esta participación, la idea de una sobreactivación por concentraciones incrementadas de aldosterona o cortisol permite el reclutamiento incrementado de factores de transcripción que permiten una sobreestimulación del receptor para mineralocorticoides, induciendo enfermedad renal crónica, alteraciones cardíacas, enfermedad vascular. La forma de evitarla con este tipo de moléculas es a través de una inhibición formal, porque se comporta finerenona como un antagonista, un agonista inverso, y por lo tanto un antagonista. Lo que debe de entenderse y explicarse es que finerenona bloquea el ingreso de aldosterona y en ese sentido bloquea el reclutamiento de los factores de transcripción, como es RSC, impidiendo la
activación de los efectos deleterios, la sobreexpresión de moléculas, impidiendo la fibrosis en general, incluso disminuyendo el estrés oxidativo. De tal manera que con esto termino y yo les agradezco mucho su atención. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy el doctor Carlos Garza García y vamos a hablar el día de hoy acerca de estudios clínicos que se realizaron con finerenona como un bloqueador del receptor mineralocorticoide y vamos a platicar de los estudios que respaldan la evidencia científica del uso de finerenona, que son Fidelio, Fígaro y un análisis compuesto que se llama Fidelity. Entonces vamos a comenzar con Fidelio. Fidelio, el nombre está basado en el nombre de la ópera de Beethoven, donde una mujer rescata a su esposo de la cárcel disfrazada de Fidelio, en este caso, ¿no? Como lo que buscaríamos es que la finerenona logre rescatar al riñón, en este caso, de los desenlaces adversos que pueda presentar. Y bueno, el estudio fue un estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, que incluyó un total de 5,734 pacientes y completaron el estudio casi el 99.7%, o sea, casi el 100% de ellos. Este es el diseño del estudio. Se escrutinizaron 13,911 pacientes, se asignaron a aleatorización 5,734 personas y se les dio un seguimiento de 2.6 años. Y los brazos de tratamiento eran placebo o finerenona 10 miligramos o 20 miligramos. La diferencia de la dosis estaba basada en dos cosas. Uno, que era la tasa de filtrado glomerular, es decir, todos los que tuvieran tasas de filtrado glomerular por arriba de 60 se les daba 20, y el otro era el desarrollo o no de hipercalemia, particularmente para los que tenían tasas de filtrado entre 25 y 60. De todas maneras, quienes estuvieran entre 25 y 60 mililitros minuto de tasa de filtrado, lo que se buscaba era llevarlos de 10 a 20 miligramos. Y los desenlaces eran desenlaces compuestos, como hemos ya venido viendo desde hace tiempo en los estudios de cardiovasculares y cardiorrenales, donde el desenlace compuesto renal inicial era el tiempo para llegar a enfermedad renal crónica terminal, tener una pérdida de más del 40% de la tasa de filtrado glomerular estimada o llegar a enfermedad renal crónica terminal. Y el compuesto cardiovascular, que era un compuesto MACE, en este caso de 4 puntos, que era muerte cardiovascular, infarto al miocardio no fatal, evento vascular cerebral no fatal o hospitalizaciones por falla cardíaca. Y de manera jerárquica secuencial venían un resto de objetivos, como lo eran muerte de cualquier causa, hospitalizaciones en general, cambio en el índice de albuminuria de creatinuria y desenlaces renales secundarios. Bueno, aquí tenemos lo que es la tabla poblacional o la tabla de características poblacionales de los pacientes, y aquí lo que podemos observar es que eran pacientes que estaban pues generalmente un poquito ya en el espectro de pacientes adultos mayores, donde había así un descontrol del tratamiento de la diabetes. Teníamos hemoglobinas glicadas pues, mayores a 7.5, en hipertensión, para hacer poblaciones con enfermedad renal y de características albuminúricas, también teníamos algo de descontrol hipertensivo, buscaríamos TEAs sistólicas idealmente por debajo del 130, y bueno, la gran mayoría de los pacientes estaban en el rango de enfermedad renal crónica. Sobre todo de características moderadas, pues tenían tasas de filtrado entre 25 y 60, si se fijan ya prácticamente en el 86% de los pacientes, y hubo como tal muy poca o muy baja pérdida de lo que fueron datos o información. Para los pacientes, también en su descriptivo, encontramos que, bueno, la gran mayoría estaba en albuminuria de moderada a severamente incrementada. Sí había algo de diuréticos con los pacientes, sin embargo, probablemente para el tipo de paciente que se estudió y para el hecho de haber implementado un antagonista del receptor mineralocorticoide, pues se hubiese mucho prestado para muchas personas a considerar a lo mejor un poquito más de diurético en estos grupos. Y bueno, algo importante en relación al potasio y al uso de los diuréticos es que este estudio no tuvo restricciones dietéticas de potasio para los pacientes, a pesar de que estábamos bloqueando intencionadamente el receptor mineralocorticoide, y tampoco se dieron quelantes de potasio. Esto basado en estudios iniciales de fase 2, como lo fueron los estudios ARTS, donde se demostró la seguridad de la molécula. Y bueno, esto que estamos viendo en pantalla es el desenlace compuesto primario y su resultado. Para enfermedad renal crónica terminal, disminución del más del 40% en la tasa de filtrado glomerular estimada, o para muerte por causas renales, se logró una disminución de 18%, con un número necesario tratar de aproximadamente 29 pacientes a 3 años, y se empezó a ver una apertura de las brechas o una diferencia entre el grupo placebo y el grupo con tratamiento con finerenona a partir de los 12 meses. Y bueno, en su mayoría el desenlace compuesto fue impulsado por una mejoría en la disminución de la tasa de filtrado de 40%
en la tasa de filtrado glomerular estimada. Y para el desenlace compuesto secundario, que fue muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal, evento vascular cerebral no fatal u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca congestiva, se encontró una disminución contra placebo de 14%, con un número necesario a tratar de 42 pacientes a 3 años. Para otros desenlaces exploratorios, muy relevante, al menos sobre todo desde el punto de vista nefrológico, sabemos que la albuminuria, si bien es un surrogado, también es uno de los estímulos más potentes para generar fibrosis renal. Se logró tener una disminución del 31% en la albuminuria y esto se empezó a notar a partir de los 4 meses de recibir el tratamiento. En este diagrama de Forrest, con este Forrest plot, lo que tenemos es el desglosado de los compuestos o de los puntos estudiados. Por ejemplo, aquí tenemos el desenlace compuesto primario y vemos cómo pues, en su totalidad de las medias quedan por debajo favoreciendo a finerenona, pero esto sobre todo, como vimos hace unas diapositivas, impulsado por el objetivo de lograr que no se tuviese una disminución de mayor del 40% en la tasa de filtrado glomerular estimada, pero así también tuvimos las medias por debajo de la unidad para lo que fue falla renal, enfermedad renal crónica terminal, o lo que fue una tasa de filtrado glomerular menor a 15 mililitros minuto. Y para los otros compuestos, que fue el compuesto cardiovascular secundario, bueno, vemos cómo sí logramos tener el compuesto como tal por debajo de la unidad, y esto pues más impulsado por disminución en lo que fue las muertes de causas cardiovasculares, infartos al miocardio no fatales, y no hubo una diferencia contra placebo para evento vascular cerebral no fatal. Dentro de las partes importantes a recalcar, y que bueno, sabemos que va muy de la mano con el uso de antagonistas del receptor mineralocorticoide, esto basado obviamente en la molécula de espironolactona, que es una molécula distinta, que es diferente de finerenona. Pues aquí para finerenona encontramos que la diferencia total, o sea en la métrica entre un grupo y otro, fue una diferencia de 0.23 miliequivalentes por litro entre un grupo y otro. En cuanto a porcentualmente por grupo que se tuviera que suspender el tratamiento por causas de hipercalemia, fue 2.3% de la población para la población que recibía finerenona y 0.9% para los que recibían placebo. Y bueno, aquí también algo muy importante es que pacientes que llegaron a tener potasios arriba de 6, fue solamente 4.5% en el grupo de finerenona, lo cual es importante señalar porque generalmente uno pudiera tener a un paciente que tiene un potasio sérico entre 5.5 y 6 y probablemente no sería nuestra primera medida suspender el tratamiento que sabemos que le está beneficiando al paciente para poder llegar a los objetivos de preservar función renal, descongestionar, evitar que desarrolle el proceso de fibrosis e inflamación crónica a nivel cardíaco. Entonces creo que realmente es un porcentaje pues menor a lo que muchos hubiéramos esperado. Entonces, para Fidelio, lo que podemos concluir es del estudio que en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2, finerenona sí logró reducir los compuestos tanto renal primario como cardiovascular secundario que fueron estudiados. Desde el punto de vista renal, particularmente, el compuesto fue impulsado por haber logrado alcanzar una disminución en la pérdida de más de 40% de la tasa de filtrado glomerular estimada. El beneficio cardiovascular lo empezamos a encontrar a partir del primer mes de seguimiento y fue algo que persistió a través del estudio. El beneficio renal se dio a partir de los 12 meses de seguimiento y persistió a lo largo del estudio. Y bueno, también es importante recalcar que todas estas intervenciones van ligadas a el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, más no como se hacía en algún momento o como se llegó a plantear de dar un YECA y un ARA2, sino más bien es hacer un bloqueo secuencial en distintas partes, como logramos realmente el beneficio y disminuimos los eventos adversos. Una cuestión importante señalar para el estudio es que aquí sí se incluyeron pacientes que estaban con ISGLT2 y agonistas del receptor de GLP, de GLP receptor 1A. Y en relación a eso, esos son datos que no se tenían en estudios previos como los de los ISGLT2, que fue el caso de Credence. Ahora, realmente hipercalemia no es algo que vemos tanto, o sea, fue lo que pudimos aprender en el estudio, fue solamente en un 4.5%, y vemos una elevación absoluta de 0.23 miliequivalentes por litro entre placebo y el grupo que recibió finerenona. Obviamente cabe señalar que el grupo de inclusión, o sea, el criterio de inclusión era que los pacientes al empezar el tratamiento no tuviesen potasios de más de 4.8. Y otra cosa interesante es que, distinto a lo que intuitivamente hubiéramos pensado, no se llevó a cabo una restricción en la dieta para potasio ni se dieron quelantes de potasio. Y bueno, esa fue la parte que tenía como un objetivo primario, sobre todo renal,
también se corrió un estudio adicional, que es el estudio de Fígaro, que es el que vamos a platicar a continuación. Y Fígaro, pues también está basado su nombre en la ópera de las bodas de Fígaro, donde, bueno, Fígaro lo que busca es salvar a su futura esposa del conde donde él trabajaba, ¿no? Entonces, más o menos aquí lo que estamos buscando es, pues, es salvar ahora al corazón de los desenlaces cardiovasculares a través de finerenona. Igualmente fue un estudio fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo e impulsado por eventos. Y para tener una pequeña comparativa en cuanto a cómo son los estudios uno con otro, prácticamente Fidelio y Fígaro son como hermanos, pero heterocigotos, hermanos gemelos heterocigotos o estudios en espejo, donde lo que vemos es que el desenlace primario de uno es el desenlace secundario del otro. Y de ahí, pues siguen los desenlaces secundarios y los exploratorios, como la mortalidad de toda causa, hospitalizaciones, cambios en la albuminuria. Otro compuesto importante que se está buscando implementar, que es la disminución no del 40, sino del 57% de la tasa de filtrado glomerular estimada, que esto refleja por mucho más una realidad más parecida a tener una duplicación de la creatinina. Y bueno, como exploratorios, pues la aparición de fibrilación auricular, nuevos eventos de falla cardíaca, regresión de la albuminuria, calidad de vida y las tasas de pérdida de tasa de filtrado glomerular. Y si lo vemos desde el punto de vista de lo que es el mapa que conocemos de KDIGO, donde fusiona la enfermedad renal crónica con la albuminuria y el riesgo cardiovascular, vemos que nuestra población, pues son poblaciones de albuminuria severamente incrementada y moderadamente incrementada. Y para el caso de Fidelio, lo que tenemos es pacientes que tenían que tenían moderadamente incrementada, pero con tasas de filtrado glomerular un poquito más bajas, o sea, de 25 a 60, o que tuviesen una albuminuria severamente incrementada y darles un poco más de rango de tasa de filtrado glomerular, sabiendo que, bueno, tanto un paciente puede estar en enfermedad renal crónica por deterioro de la tasa de filtrado como por la presencia de albuminuria. Simplemente la albuminuria es algo mucho más sensible porque aparece mucho antes. Y para el caso de Fígaro, pues también tenemos pacientes con albuminiurias de moderadas severamente incrementadas, pero ellos decidieron estudiar poblaciones que tuviesen más tasa de filtrado glomerular, porque pareciera que los estudios estaban enfocando más en tasas bajas, pero lo que estaban buscando en este estudio era incluir pacientes que tuviesen tasas un poquito más altas, o sea, hasta 90, o sea, de 25 a 90, o albuminiurias severamente incrementadas con tasas por debajo, pero mayores a 60. Entonces, Fígaro, al igual que en Fidelio, fue una parte de enrolamiento de escrutinización, donde fueron 19.381 pacientes y terminaron por ser autorizados 7.431. De igual manera, ya sea a finerenona 10 o 20 miligramos, basados en la tasa de filtrado glomerular con punto de corte de 60, y se dio un seguimiento que en este estudio fue un poquito más largo que en el caso de Fidelio, y fueron 3.4 años. En la tabla poblacional, pues encontramos que de igual manera tenemos una población que tienden a ser más hacia la población de adultos mayores, que eran pacientes que de igual manera tenían una diabetes mellitus no tan bien controlada, que en su gran mayoría, o mejor dicho, pues todos tenían en cierta medida enfermedad renal crónica, ya sea por tasa de filtrado glomerular o, como veremos en la siguiente diapositiva, por albuminuria, y eran pacientes que para el estado albuminúrico que tenían deberían estar un poquito mejor controlados de la presión arterial. Y bueno, también aquí ya había algo de eventos cardiovasculares más marcados. Y bueno, aquí en el resto de la tabla, pues lo que encontramos es de igual manera albuminurias de moderadas a severas, la presencia de diuréticos, igual a lo mejor para el hecho de implementar una molécula antagonista del mineralocorticoide, a lo mejor hubiéramos esperado un poco más de diuréticos, sobre todo diuréticos de ASA. Y aquí también, de igual manera, se implementaron pacientes que tenían tratamiento con inhibidores de GLT2, así como agonistas del receptor de GLP-1. De igual manera, no se implementaron quelantes de potasio, ni se dieron restricciones en la dieta para potasio. Y bueno, en el desenlace compuesto primario de este estudio, lo que se encontró es que para muerte cardiovascular, infarto agudo del miocardio no fatal y evento vascular cerebral no fatal, así como hospitalizaciones por falla cardíaca, se logró una reducción del 13%, con un número necesario de tratar de 47 pacientes a 3.5 años para evitar eventos. Y bueno, en el desglosado vemos que en cuanto a los desenlaces que se conjuntan para formar el desenlace compuesto, el que principalmente impulsó el beneficio en el compuesto fue la disminución en las hospitalizaciones por fallas cardíacas, donde vemos que pues, se tenía aquí prácticamente es un 29% de reducción
comparativamente contra el resto de los objetivos que sí alcanzaban a tocar la unidad. Para los desenlaces renales, en este estudio de manera interesante se encontró algo diferente. Se encontró que en el desenlace secundario de desarrollo de enfermedad renal crónica terminal, disminución de la tasa de filtrado de más de 40% o muertes por causas renales, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Así también, para esto es importante señalar que esto radica la importancia de la población que se está incluyendo. Recordemos que en este caso, en el caso de Fígaro, tuvimos pacientes que tenían tasas de filtrado glomerular mayores, o sea, eran pacientes que tenían mejor función renal. Entonces, era esperado que su tasa o su probabilidad de progresión fuera menor y que incluso también, pues, al verse beneficiados por el tratamiento, pues les iba a tomar mucho más tiempo desarrollar el desenlace. Entonces, esa es probablemente la explicación por la cual no encontramos el desenlace renal en este estudio, pero que sí encontramos el beneficio cardiovascular. Lo que sí es que sí se encontró que se pudiera tener a manera exploratoria en un desenlace compuesto una disminución o un compuesto con disminución de más del 57%, siendo esto más específico, es decir, no era tan factible llegar a ver que los pacientes llegaran a duplicar la creatinina. Sí, tal vez llegar al 40%, pero no llegar al 57%, que se ve aquí como tienen una disminución de un 23%. Ahora, otro desenlace que se vio beneficio fue en la albuminuria, como se vio también en Fidelio, donde ahí encontramos una reducción del 32% contra el grupo placebo de la albuminuria. Y bueno, en este diagrama de Forrest lo que vemos son los desenlaces en todo su conjunto aquí vaciados, y lo que vemos es que para el desenlace primero compuesto principalmente acarrea para beneficio de finerenona hospitalizaciones por falla cardíaca, o sea, la prevención, el no desarrollo de hospitalizaciones por falla cardíaca. Y para los compuestos del área renal, pues sí encontramos que tenemos cargadas las medias hacia la parte de finerenona. Sin embargo, bueno, ahorita como vimos en el análisis, no alcanzaba significancia estadística para el compuesto que incluía una disminución de más del 40%, pero sí encontramos una significancia estadística para no llegar a una disminución del más del 57%. Ahora, en cuanto a efectos adversos que se encontraron en Fígaro, para hipercalemia hubo en finerenona 10.8% de los casos y en el placebo 5.3% de la población tuvo hipercalemia. Sin embargo, no hubo ninguna muerte. Se llevó a suspensión del régimen de tratamiento por la hipercalemia en 1.2% de los pacientes en FINE y solamente en 0.4% de placebo, y llegaron a requerir hospitalización 0.6% de los pacientes en finerenona y 0.1% de los pacientes en placebo. Y no hubo desarrollo de ginecomastia marcada para un grupo o para otro. Entonces, lo que Fígaro nos aporta es que en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes, la finerenona redujo el compuesto cardiovascular primario estudiado, principalmente impulsado por una disminución en hospitalizaciones por falla cardíaca. El beneficio fue asociado de manera independiente a la presencia de ISGLT2 y agonistas del receptor de GLP-1, pero también se beneficiaban los pacientes que lo tomaban. En cuanto al desenlace renal secundario, no se llegó a significancia estadística, pero esto probablemente por, como comentábamos, por las tasas de filtrado glomerular, donde en Fígaro la media de tasa de filtrado era 68 contra Fidelio, donde la media era una tasa de 44. Ahora, estas poblaciones o estos grupos estudiados eran estudios bastante grandes, de características similares, lo que permitió poder realizar un análisis en conjunto, donde lo que se hizo fue fusionar Fidelio y Fígaro, que eran estudios pues, de 5.700 pacientes y 7.400, de características muy similares, solamente con un periodo de seguimiento un poco distinto, que era 2.6 en Fidelio contra 3.4 en Fígaro. Y ahí lo que obtuvimos fue que se pudo encontrar que para lo que fue en los compuestos, o sea, en la implementación de finerenona, llevó a un beneficio en el compuesto cardiovascular de implementarlo para FINE, y eso se vio también sobre todo impulsado en su gran mayoría por disminución de las hospitalizaciones por falla cardíaca, y para el compuesto de que no llegara a una progresión de más del 57% del desenlace o de la disminución de la tasa de filtrado glomerular, o sea, para el compuesto armado con este parámetro, se encontró que prácticamente ninguno de los objetivos llegaba a tocar la unidad y se veían beneficiados por la implementación de finerenona. De tal forma que en cuanto a resultados, para la parte cardiovascular, se logró una disminución, o sea, implementar finerenona en este análisis compuesto de Fidelity, vemos que tenemos una disminución del 14% del compuesto cardiovascular,
y una disminución del 22% para llegar a hospitalizaciones por falla cardíaca. Y para el desenlace renal tenemos una disminución del 23% y para llegar a diálisis una disminución del 20%. Entonces, de manera conjunta, lo que hemos aprendido o tenemos como conclusiones de estos estudios de Fidelio, Fígaro y Fidelity, tenemos que en pacientes con diabetes tipo 2, en el amplio espectro de la enfermedad renal crónica, donde aquí ya se empezaron a incluir pacientes desde la etapa 2 hasta la etapa 4, con volúmenes de moderadas severamente incrementadas, finerenona representa una novedosa herramienta terapéutica que ayuda a impactar de manera benéfica en desenlaces cardiovasculares, en desenlaces renales, con una baja incidencia y un bajo porcentaje de incidencia de hipercalemia. Y esto, pues lo que nos trae como un beneficio a la práctica clínica es que podemos continuar cerrando la brecha de riesgo cardiovascular que cada vez se ha ido cerrando, pero todavía queda algo de riesgo residual y pareciera que finerenona pudiera ser la herramienta que nos va a ayudar a terminar de cerrar esa brecha. Y además, también algo importante es que implementar el bloqueo del receptor mineralocorticoide nos ayuda también a enfocarnos en la parte inflamatoria de la enfermedad renal, donde inicialmente lo que consideramos era un control metabólico, luego empezamos a meter un control hemodinámico a través de cambios en la presión intraglomerular, y ahora sabemos que si también atajamos la parte inflamatoria, podemos esperar todavía mejores resultados para nuestros pacientes. Gracias. Ahora sí, muy buenas noches a todas y a todos los colegas que nos siguen a través de los medios electrónicos, tanto de nuestro país como de fuera de nuestras fronteras. Soy Raúl Carrillo y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México y de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez, y de la mesa directiva, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, tuvimos una gran sesión, una sesión muy interesante de este nuevo abordaje para el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus, con el objetivo de disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad, tanto renal como cardiovascular. Y bueno, reitero el agradecimiento al doctor Guillermo Ceballos y al doctor Carlos Alberto Garza por las excelentes presentaciones, tanto del comportamiento farmacológico del medicamento como de los estudios en los que se validó su aprobación para uso clínico. Y bueno, tenemos como co-chairman de la reunión a nuestro colega, el doctor Buenrostro. Doctor Buenrostro, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Raúl Carrillo, y buenas noches a los excelentes ponentes. Nos dieron una plática de primera el doctor Guillermo Ceballos y el doctor Carlos Alberto Garza García. Sean bienvenidos a esta sesión, con mucho gusto la vamos a conducir. Gracias, doctor Raúl. Pues, doctor Buenrostro, si quiere iniciar con las preguntas que tenemos de toda nuestra audiencia. Por cierto, una sesión con mucha convocatoria y con un muy buen número de colegas que se han unido a ella. Gracias. Muchas gracias. Sean bienvenidas, bienvenidos. Pues, doctor Guillermo, doctor Carlos Alberto, estamos tocando un tema crucial, fundamental, frecuente y con alto impacto en beneficio de nuestros pacientes. Estamos hablando de una enfermedad que tiene procesos fisiopatológicos muy complejos: depósitos de la matriz celular, engrosamiento de la membrana basal glomerular, atrofia tubular, glomerulosclerosis, fibrosis tubular intersticial, el proceso fisiopatológico de la diabetes que ocasiona la insuficiencia renal crónica. Están hablando de un medicamento muy importante que tiene efecto dentro del núcleo de los factores de transcripción. Estamos hablando de un medicamento con alto sentido benéfico, pero también estamos hablando que nos va a cambiar la vida y el desarrollo clínico de nuestros pacientes en beneficio. Nos están presentando 3 artículos. Hay muchísimas preguntas. Obviamente es un tema muy importante. La primera pregunta. Estamos hablando del bloqueo del sistema renina-angiotensina, aldosterona, todos los efectos de la aldosterona, la evolución de la espironolactona, plerenona y ahora con la finerenona. El efecto clínico ya no nos presentaron. Voy a iniciar con unas preguntas básicas que nos están haciendo los asistentes. Ya tenemos cerca de 800 asistentes muy interesados en este tema.
¿cómo podemos nosotros, ya existe el medicamento en México? Bueno, esa es buena pregunta. Ya está autorizado para su uso en México. Yo no estoy muy seguro si ya se está comercializando, pero al parecer todavía no, está por lanzarse. Febrero del 2023. Muchas gracias. Entonces será un gran momento para tener este medicamento a la mano y gozar de los beneficios. Sabemos que hablando de daño renal en diabetes, tenemos los grandes antihipertensivos, los inhibidores de la ECA, inhibidores del receptor de angiotensina 2 y los SGLT2. El estudio que usted nos presentó es muy interesante, los estudios clínicos que los desglosó perfectamente el doctor Carlos Alberto. Siempre los pacientes se acompañaron de finerenona más SGLT2 y cómo diferenciaron el efecto benéfico de uno y de otro. Hicieron algunos subgrupos, no alcancé a leer el documento. Sí, la población que estuvo con inhibidores SGLT2, esos estuvieron más o menos en el rango de 6 a 7% y se hicieron subanálisis para esas poblaciones y se encontró que la implementación de finerenona y el bloqueo del receptor mineralocorticoide, o sea, el beneficio que se obtenía de implementarlo era junto con e independiente de, o sea, es decir, para los grupos que lo tenían y aquellos que no lo tenían. Entonces eso permite darnos un poquito más de luz a decir, bueno, esto es un pilar más que tenemos en el tratamiento de los pacientes para enfermedad renal crónica en diabetes. Muchas gracias, doctor. Doctor Raúl. Gracias, doctor Buenrostro. Y bueno, una pregunta que es interesante. En el escenario clínico de todos los días, el internista, nuestros colegas médicos generales, familiares, nefrólogos y cardiólogos, cada vez tienen un abanico más grande de medicamentos para tratar diabetes mellitus sin complicaciones, aún o ya complicada, con enfermedad vascular, renal o cardíaca. Entonces, en un escenario de la vida real, ¿cómo se estratificarían a los pacientes y cuál sería el momento de iniciar la finerenona? O sea, desde un inicio, una vez que se detecta la disfunción renal, puede usarse como preventiva para evitar la progresión en base a sus mecanismos moleculares que tiene. Entonces, ¿qué nos recomendarían ustedes como expertos? Que seguramente esto es una inquietud, una pregunta que vamos a tener todos cuando ya tengamos el medicamento. ¿Cuándo darlo? ¿Cuándo iniciarlo? ¿Con qué combinarlo? ¿Con qué no combinarlo? Porque, bueno, este medicamento se suma al armamentario terapéutico. No sé, doctor Ceballos, si quiera... Doctor, empiece. Ok, gracias, gracias. Ahí, después me gustaría hacer un comentario, pero... Claro, pues mire, o sea, realmente, o sea, lo que salió en las guías recientes de la CADIGO es que realmente es un armamentario, como usted comenta, un armamentario adicional que no está peleado ni se da una secuencia específica, ¿no? Ahora, ha habido algunas veces y muchas veces hemos intentado como clínicos tratar de estratificar a nuestros pacientes fenotípicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos congresos se mencionaba que, por ejemplo, bloquear el receptor mineralocorticoide tal vez sea una mejor idea en aquel paciente que tenga un fenotipo mucho más de sobrepeso, obesidad, SAOS, falla cardíaca mucho más marcada. Sin embargo, obviamente, estas eran sugerencias propias a los ponentes, ¿no? O sea, pero las guías como tal, hoy por hoy, lo que proponen es que puede ser, o sea, una cuestión secuencial, no peleada, o sea, y uno decide como clínico cómo iniciarlo. Ahora, ¿desde cuándo empezarlo? Pues en base a los que tenemos de estudios, o sea, ahí pareciera que dijimos, bueno, pacientes con enfermedad renal crónica moderada, con albuminurias de moderada severamente incrementadas. Ahora, desde el punto de vista molecular, pues lo que uno quisiera es decir, bueno, o sea, yo a lo mejor pues no empiezo en moderado, ¿verdad? O sea, empiezo cuando está antes de que haga la fibrosis. Lo que sí ha sido muy interesante, a mí me gusta mucho a título personal que hemos podido aprender en la enfermedad renal crónica en diabetes, es que, bueno, pues primero pensábamos que era nada más controlar la glucosa, luego se vino el componente hemodinámico, y luego se vino el componente hemodinámico glomerular, y ahora ya estamos viendo que, bueno, también hay una parte inflamatoria, ¿no? Es una parte inflamatoria que tenemos que atajar, y pues realmente creo que todos los componentes son importantes. Y a mí la parte que me gusta, sobre todo de la parte inflamatoria, es que probablemente es la parte más irreversible. O sea, una vez que está fibrosado el tejido, o sea, no hay mucho para dónde hacerte. Y cuando tenías estudios originales desde el 83 con Mogensen, que estábamos estudiando cómo, por ejemplo, tú podías tener cambios fisiológicos sin cambios histopatológicos y tener albuminuria.
y la inversa. O sea, podías tener nada de presión, nada de hiperfiltración, pero una histopatología espantosa y también tenías albuminuria, ¿no? O sea, pero esos podías jugar un poquito, pero ya con la fibrosis, pues no tienes margen, ¿verdad? Entonces creo que es una muy buena herramienta para considerarla, para implementarla con nuestros pacientes. Gracias, doctor Garza. Me gustaría hacer un comentario, porque su pregunta, doctor, es de lo más trascendente y profunda que puede haber. Una respuesta clara no existe. Aquí, como en todo, hay enfermos y no enfermedades, particularmente en esta condición en donde el problema fisiopatológico es muy amplio. Yo pondría el ejemplo. ¿Qué es más importante? ¿Tratar la nefrona o tratar el endotelio? ¿Quién empieza antes a dañarse? ¿En dónde se inicia la inflamación para poder detenerla ahí? ¿Quién responde primero a la inflamación? ¿Qué hace el fibroblasto en respuesta a la inflamación del endotelio? Y así podría seguir toda la noche diciendo las relaciones. Yo creo que en este sentido lo más importante es analizar al paciente. No hay necesariamente pleito entre usar bloqueadores de los receptores AT1 para angiotensina como ejemplo, dado que son uno de los factores más importantes en el estímulo del estrés oxidativo asociado con las oxidasas dependientes de NAD, y el estrés oxidativo está asociado con el inicio, el disparo de la fibrosis asociada con la sobreestimulación del receptor para mineralocorticoides. Entonces, si yo atajo por un lado, pues puede ser que tenga el resultado del otro. No puedo, por lo tanto, desviar ni decir, empiezo aquí, empiezo allá. Mi paciente es el que me tiene que dirigir. Desgraciadamente, no hay muchas formas actuales de pensar en el tratamiento individual hacia el endotelio como ejemplo o individual hacia el fibroblasto. Tiene que ser un tratamiento integral. Y creo que esta posible combinación de fármacos en una secuencia lógica, empezar lo más temprano posible, es el futuro del tratamiento y la prevención del daño renal, por supuesto. Excelente comentario, doctor Ceballos. Y en este sentido, los estudios ya que nos describió muy bien el doctor Garza determinaron muy bien el momento de iniciarlo en base a la tasa de filtración glomerular, albuminuria, etcétera. Podríamos, es una pregunta que claro no está en los estudios, ¿podríamos iniciarlo antes de que se presenten esos datos o podríamos iniciarlo en el pensamiento de lo que usted comentaba, de evitar la progresión de estos mecanismos de daño celular y molecular? No está estudiado, pero ustedes como expertos en el medicamento, ¿creen que pueda llegar a usarse en esa fase para evitar, como bien se dijo, que llegue a la fibrosis, a la lesión que ya es irreversible? Sí, claro, sí, no, definitivamente. El detalle es que probablemente ese estudio va a ser un estudio de vida real, o sea, va a ser un estudio ya afuera. O sea, porque realmente, si se fija, como hemos venido viendo en este tipo de estudios, o sea, lo que estamos agarrando es, estamos agarrando cada vez, agarramos el mapa de calor y cada vez estamos agarrando la esquina inferior derecha, ¿no? O sea, lo más cargado posible para poder ver, o sea, el impacto sobre desenlaces en periodos, pues, relativamente cortos, son estudios de menos de 5 años, ¿no? Pero creo que esa respuesta va a surgir. Creo que todos los médicos internistas, o sea, que estamos involucrados en esto, vamos a tener, obviamente, el ímpetu de implementarlo, porque definitivamente lo que no queremos ver es el paciente en moderado o severamente incrementado albuminuria, sino más bien es que ni la conozca, ¿no? O sea, eso sería como yo siento que vamos para allá. Bueno, muchas gracias, doctor Garza. Y comentarios, doctor, y ya que hay tanto público, se requiere buscar un marcador temprano, particularmente de daño endotelial. Y hay varios en potencia, pero obviamente en la clínica todavía falta bastante para verlo, ¿no? Pero hacer estudios reales de vida real, pero de investigación básica que nos permitan determinar moléculas que nos marquen muy tempranamente. Sí, les dejo una molécula ahí como nombre, sindecano, que es una parte de lesión que probablemente va a servir de marcador en breve, en muchas condiciones que afectan al endotelio, particularmente por el sistema cardiovascular, cardiorrenal en general. Y si me permite el doctor Buenrostro, ya no para no prolongarme yo solo,
El Sindecam es un buen marcador, por lo menos en medicina intensiva, ha dado muy buenos resultados como marcador temprano de daño endotelial y progresión del daño en diferentes escenarios. Entonces, seguramente puede ser un buen marcador que se puede implementar en otros escenarios que no sean el paciente grave. Claro. Gracias, claro. doctor Ceballos. Perdón, doctor Buenrostro, adelante. Apreciable amigo, usted es un excelente compañero y un excelente experto en el tema. Gracias. Bueno, tengo que compartirle las felicitaciones, doctor Guillermo, doctor Carlos. El público está muy atento a esta presentación porque obviamente posiblemente o ya rompió o va a romper paradigmas. Estamos hablando de insuficiencia renal crónica, algo muy complejo y estamos viendo mejoría. Finerenona modifica transcripción genética. Estamos hablando ya de algo muy pesado. Disminuye la progresión, inflamación, fibrosis, estrés oxidativo, el engrosamiento de la membrana basal glomerular, pero también disminuye la albuminuria, mejora o mantiene la tasa de filtración glomerular, hipertensión intraglomerular, un factor, proceso fisiopatológico del daño renal crónico por diabetes, mejora la función renal o la mantiene y el efecto cardiovascular. El doctor Ralph Delfonso hace una revisión de este año 2022 y hace esta es precisamente los comentarios que resumen en una excelente revisión del doctor, muy conciso, muy preciso de la finerenona. Bueno, pues, hablar de inflamación, estamos hablando de pues, un proceso importante. Y al hablar de una transcripción genética, no puedo dejar de hacer la siguiente pregunta. Existe un factor de transcripción nuclear, se llama NF-kappa beta, que está implicado en la inflamación y está implicado. ¿Tiene algo que ver con el efecto de la finerenona? NF-kappa beta, proinflamatorio, sí, con muchas propiedades. Sí, me adelanto, doctor Garza, sí, mire, ese factor que usted menciona es un factor clave en el inicio de la inflamación. No necesariamente hay pruebas reales entre causa y efecto, es decir, uso de finerenona, disminución en la expresión o concentración final de NF-kappa B. Es capaz incluso el sobrepeso y la obesidad de estimularlo. No es fácil bloquearlo de una manera simple, su expresión. Y lo que sí es claro es que está asociado con una disfunción endotelial temprana, muy temprana, ¿sí? Que es esa inflamación leve, pequeña, asociada incluso con un problema de sobrepeso. No hay un efecto directo sobre el receptor de paramineralocorticoides en la expresión directa de estos factores. Sin embargo, todos están involucrados en el proceso de inflamación. No hay estudios que yo conozca así particularmente dirigidos a verlos, ¿sí? Lo que sí le puedo decir es que el efecto se nota, ¿sí? TNF-alfa, que es el segundo en secuencia después del factor NF-kappa B, sí se disminuye con el uso de la finerenona. Es factible entonces que sí exista una represión o inducción a la baja de la expresión, pero no hay pruebas claras, cuando menos demostrándolo y menos en humanos, ¿no? Muchas gracias, doctor Guillermo. Doctor Raúl. Gracias, doctor Buenrostro. Una pregunta de uno de los asistentes por medios electrónicos y en relación nos pregunta al costo-beneficio. ¿Cómo es el costo-beneficio de este medicamento para el manejo de los pacientes con diabetes y complicaciones renales y cardiovasculares? Ok, bueno, o sea, específicamente el estudio costo-beneficio, no tengo más o menos en la numeralia, pero bueno, por ejemplo, en estadística nacional, particularmente si juntamos todos los eventos, o sea, todo lo que se gasta en salud pública, en lo que viene siendo impacto de
infartos al miocardio y eventos vasculares cerebrales, la sumatoria de eso no es lo mismo que gastamos en enfermedad renal crónica etapa 5. Así es. O sea, de acuerdo. o sea, de así nomás, a golpe, así, o sea, a numeralia. Entonces, la realidad de las cosas es siempre, y creo que todos estamos convencidos, la prevención eventual, o sea, va a ser mucho más, o sea, costo efectiva, ¿no? Sobre todo entre más temprana la comenzamos. Ahora, es difícil, o sea, es difícil decir, bueno, ¿cuándo es el punto donde la pendiente se aplana, ¿no? Pero pues la realidad es que creo que para eso nos queda algo de tiempo. Pero yo sería la idea de sí tenemos que bloquear las diferentes ramas de los procesos, porque es como comentaba el doctor Ceballos. Y simplemente la hipertensión. ¿Cuánto paciente empieza con un antihipertensivo? Se empiezan a sobreactivar las vías paralelas, entonces tenemos que bloquear por otro mecanismo, y eso es mucho más efectivo que doblar la dosis del antihipertensivo inicial. Claro. Entonces, el cuerpo es eso, o sea, tú bloqueas, pones tu YECO, tu ARA, luego vas a empezar a tener, eventualmente una población importante puede llegar a tener un escape de aldosterona, luego bloqueas la aldosterona, pero todavía te queda el efecto hemodinámico de la hiperfiltración a nivel de la arteriola eferente, entonces, pues, y aferente, entonces, pues pones un universo GLT2 y vas viendo cómo la sumatoria pues te da una mejor resultante, ¿no? O sea, creo que al menos en macroeconomía, o sea, sí hace sentido. No, y gracias, doctor. Es una excelente respuesta. Y fíjense, esto lo hemos analizado en otras sesiones que hemos tenido al transcurso del año, en el que precisamente se ha enfatizado en esto, en no empecinarse en un solo medicamento y subir la dosis, no sé, sino que de manera temprana y racional, acorde como lo dijo bien el doctor Ceballos, en una medicina personalizada, ir adecuando la sumatoria de medicamentos. Porque de esta manera, bueno, se atacan diferentes mecanismos de daño, se requieren seguramente menos dosis de cada uno de ellos y los desenlaces son menores. Gracias, doctor Gracias. Doctor Buenrostro. Muchas gracias, doctor Raúl. Pues siguiendo las felicitaciones para tanto el doctor Guillermo como el doctor Carlos, excelente plática, quieren que se repita y se repita con los avances y que se repita con esa calidad de presentación que tienen ambos ponentes. El doctor Carlos nos presentó, bueno, yo resumí 3 documentos. El primero que fue el Fidelio con 5,734, seguimiento a 2.6 años. El segundo, Fígaro con 7,437, el seguimiento a 3.4 años. Y el Fidelity. Es muy importante, estamos hablando de ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo. O sea, no estamos hablando de cualquier estudio, es un estudio para ver causalidad. Entonces, nos está sirviendo mucho para definir la causalidad y el beneficio de este medicamento en esta enfermedad tan imparable, podría decir, tan intratable de manera eficiente. Sabemos que cada vez está mejor. 2 cosas, 2 puntos, doctor Carlos. Usted ya lo comentó, hacen falta estudios mayores de 5 años. ¿Hay algún seguimiento? Estamos hablando de casi 20,000 pacientes. ¿Hay algún seguimiento? Sí. Posterior a esta publicación, porque fue en el 2020, ¿verdad? Estamos hablando que unos de 3 o 4 años después. ¿Nos puede hablar algo al respecto? Sí, hasta donde es de mi conocimiento, sí se están generando y se están corriendo protocolos para seguimiento de vida real. Eso sí, o sea, sí tengo conocimiento de eso. Muy bien. Y la pregunta, ¿hacen tolerancia? O sea, ¿el efecto, alguna observación que hayan tenido, va disminuyendo conforme se va usando el medicamento o se mantiene el efecto, de acuerdo a los estudios? Ok, para los desenlaces, o sea, el estudio lo que mostraron es que el beneficio se presenta y se mantiene, cardiovascular mucho más temprano que el renal, y pensaríamos que, o sea, al menos desde el punto de vista de los desenlaces clínicos relevantes, o sea, se mantienen, o sea, no se piensa que tenga un waxing and wane. Lo que pudiera tal vez tener cierta proclividad fisiológica sería, por ejemplo, los efectos booster en el sentido de diuresis, por ejemplo. O sea, es frecuentemente, por ejemplo, lo hemos hecho, ponemos un diurético y luego ¿qué pasa después de poner, por ejemplo, furosemida? Pues empieza a perder, se hace una cierta taquifilaxia, la médula pierde concentración. Entonces, ¿qué haces? Agregas un bloqueo mucho más distal, ¿no? Un bloqueo del receptor mineralocorticoide. Pero también después el cuerpo
sola per se lo que hace es vuelve a readaptarse. Entonces uno pensaría que tal vez pudiéramos llegar a tener a lo mejor un waxing and wane en el efecto particularmente diurético o de pérdida de solutos, pero al menos hasta donde es de mi conocimiento, para lo que son los desenlaces cardiovasculares, no. O sea, son estudios que lo que mostraron fue un beneficio sostenido desde el inicio hasta el término del estudio. Un comentario, doctor. Hay en biología y particularmente en la fisiología humana no hay nada seguro, ¿sí? Como decían en la película de los dinosaurios, ¿no? La naturaleza encuentra el camino, siempre. Y aquí el verdadero problema es, se inhibe una acción de un receptor que está diseñado para funcionar de manera fisiológica. Lo necesitamos de entrada. El problema es la sobreexpresión. Pero si bloqueamos la sobreexpresión, el organismo tarde o temprano va a responder sobreexpresando más receptor. ¿En dónde se pierde? ¿En dónde está el límite? No hay datos, pero es en donde entra en juego la combinación de abordajes terapéuticos. Es decir, impedir que el organismo encuentre una forma de responder tan solo a un fármaco cuando tiene varias vías de inhibición posible. Hay que ser realista. Puede pasar, pasa con muchos receptores, pero cuando menos no hay datos de que pase pronto, lo cual sugiere que podrá continuarse de un tiempo largo y, en teoría, impedir realmente los costos asociados con el daño renal progresivo, ¿no? Es decir, el llegar a un trasplante a final de cuentas o una muerte a final de cuentas es muy costoso comparado con el costo de cualquier medicamento que se utilice para prevenir que eso suceda. Entonces, creo que así tendría que resumirse. Muchas gracias, doctor Guillermo, doctor Carlos. Doctor Raúl, por favor. Gracias, doctor Buenrostro. Y bueno, en esta progresión de diabetes, de enfermedad cardíaca, como en otras entidades más, el paro, o sea, bloquear los mecanismos de daño, como ya bien se dijo, son fundamentales. Y en este caso, haciendo una analogía, nos parecemos a las bacterias. Las bacterias, cuando son atacadas por los antibióticos, ellas echan a andar y montan mecanismos de resistencia. Y también nosotros, los humanos, por lo que bien comentaba doctor Ceballos, al estar estimulando continuamente, bloqueando, activando diferentes vías moleculares, el organismo tiene que buscar de manera sabia una salida y hace tolerancia. Y al igual que con las bacterias, que lo usamos para bacterias resistentes, diferentes combinaciones antibióticas, también para el tratamiento de estas complejas enfermedades, como la diabetes, que es la que ahorita nos viene al caso, también tenemos que echar a andar, como ya bien se comentó, diferentes medicamentos para bloquear diferentes vías de señalización. Yo pienso que ahí está el intríngulis del manejo de estos pacientes y pienso también que ese es el futuro, claro, adaptándolo a una medicina personalizada, como porque también usted mencionó, doctor, somos seres que aunque nos manejamos de una manera homogénea, hay una gran heterogeneidad. Y en relación a esto, doctor Ceballos, una pregunta. Ya usted bien mencionó el Sindecam como un marcador temprano de lesión. A fin de cuentas, el glicocáliz, que es lo que recubre al endotelio, es lo que primero se daña y ya después se afecta como tal todo el endotelio en su conjunto. En este caso de la diabetes mellitus, la disfunción cardíaca y vascular tiene una disfunción del glicocálix de manera inicial. Y ahí viene mi pregunta, no lo sé, por eso ustedes que son expertos lo pregunto. ¿Se está desarrollando o ya se desarrolló algún estudio que evalúe la relación entre la acción de la finerenona y el glicocálix? ¿Hay alguna relación en la preservación de esta importante estructura a nivel endotelial? De ahí por qué el Sindecam o algún otro de los componentes del glicocálix pudiesen ser un marcador temprano de que la enfermedad va progresando o cuando hagamos una intervención terapéutica de que pudimos controlar también la progresión de la misma. Doctores, es una pregunta de alta profundidad. La respuesta clara es no, no hay estudios clínicos, ni siquiera con muestras en este momento combinando esa relación.
Obviamente el glicocálix es probablemente una de las regiones más ignoradas en la fisiología cardiovascular y esencialmente solo ligando los aspectos inflamatorios. TNF-alfa funciona como enzima y degrada precisamente el glicocálix liberando sindecano. Entonces, si yo impido que se incremente TNF-alfa inhibiendo la activación del factor NF-κB, que no beta, NF-κB, entonces debería yo tener una disminución del daño en el glicocálix. Y si tengo disminución en el glicocálix, voy a tener una mejor forma de sentir el flujo y recuperar la salud del endotelio. Desgraciadamente no hay nada en este momento que señale así puntualmente como blanco al glicocálix y mucho menos al endotelio de manera particular. Esto pudiera ser. El endotelio es rico en receptores de mineralocorticoides. El problema es que están un poquito más abajo del glicocálix, ¿sí? Pero bueno, juegan de una manera fisiopatológica muy particular. Incluso la superóxido dismutasa, que está precisamente una de las isoformas en el glicocálix, que es regulada por la función no nada más de este receptor, sino incluso de los factores inflamatorios. La pregunta es muy buena. Debería de las casas farmacéuticas financiar este tipo de estudios. No necesariamente es fácil, no necesariamente es fácil medir el Sindecan, alguno que otro, pero solo como comercial. Incluso tenemos estudios en COVID y COVID largo, en donde medimos el Sindecano para demostrar ese daño endotelial y cómo se recupera con algunas otras moléculas que en otra ocasión platicaremos. Muy bien, muchas gracias, doctor Ceballos, por su comentario. Doctor Buenrostro. Muchas gracias, doctor Raúl. Doctor Guillermo comentó respecto a las interacciones. Los clínicos que pasamos visita, vemos un paciente en la consulta, en la terapia intensiva, nos preocupa mucho por las interacciones y hay un libro cada vez más grueso de las interacciones de los medicamentos y más en insuficiencia renal crónica y diabetes. Mencionó que se metabolizan el ciclocromo P3A4 y nos dijo evitar el ciclocromo 2CB, medicamentos que se actúen en estos. La pregunta es, ¿se acuerda de algunos medicamentos? Le voy a decir por qué. Tenemos un paciente con diabetes que tiene 3 o 4 medicamentos, hizo dislipidemia, hizo síndrome metabólico, hizo hipertensión arterial sistémica, ya tiene insuficiencia, ya tiene un daño con una complicación a la microangiopatía, neuropatía, todo. Entonces está tomando muchos medicamentos. ¿Se acuerda de algunos frecuentemente que tenemos que evitar en este tipo de pacientes, entendiendo la polifarmacia con la comorbilidad? Sí, esencialmente lo más peligroso en el sentido de estas inhibiciones de los citocromos P450 es el uso de antifúngicos, ¿sí? En general lo inhiben, pero interacciones entre fármacos para tratar o bloquear los receptores AT1 del tipo 1 para angiotensina 2 o tipos antihipertensinógenos, no hay una interacción grave y pueden combinarse de entrada. Paciente a paciente hay que vigilarlo, por supuesto. En donde es algo muy particular es los mexicanos per se somos metabolizadores lentos. Los mexicanos tenemos una disminución en la función del citocromo P450, particularmente del 3A4. Y somos propensos, incluso he escuchado a varios médicos recomendar, tómeselo con un juguito su medicamento. Y particularmente, por eso lo mencioné, el jugo de toronja es un inhibidor natural del citocromo 3A4. Eso es lo que es delicado, porque puede incrementar las concentraciones en este caso de finerenona, por no permitir el metabolismo normal. Es ahí donde es más la interacción. Y entiendo lo que usted dice, la polifarmacia es grave en México, necesaria en México, pues sí,
si tengo que iniciar el tratamiento para la hipertensión arterial con un mínimo de 2 y seguramente 3 fármacos, ya desde ahí empiezo, ¿sí? Y después diabetes y además neuropatías. Es muy difícil evitar la polifarmacia, pero sencillamente no antifúngicos esencialmente y no jugo de toronja, y con eso teóricamente debería de controlarse las interacciones, en este caso, y los posibles incrementos séricos de la concentración de finerenona en este caso. Muchas gracias, doctor. Doctor Raúl. Gracias, doctor Buenrostro. Una pregunta para el doctor Garza en relación a que varios de los seguidores de esta plática, que como bien comentó el doctor Buenrostro, rebasó los 800 asistentes por medios electrónicos, lo cual es una muy buena cifra de seguimiento, de veras. Para el miércoles en la noche, tener 800 colegas conectados de México y de fuera. Ahorita el doctor Buenrostro nos va a decir también de qué países se han conectado. Es una sesión muy exitosa. Entonces, la pregunta que tienen varios colegas, duda, la hipercalemia, les causó cierto escozor. ¿Cada cuánto hay que medir el potasio en pacientes que están tomando la finerenona? ¿Y qué hacer ante los pacientes que van elevando los niveles de potasio progresivamente? Sí, pues la recomendación es en las primeras 2 a 4 semanas, sí, hacer un seguimiento y sobre eso ya fincar pautas si tuvimos un paciente que fue susceptible y empezó a elevar. Ahora, para el caso en particular de lo que se estudió, pacientes que llegaron a tener potasios por arriba de 5.5, se hacía una pausa, se suspendía el medicamento, se hacía una segunda medición o seguimiento y al normalizar el potasio se volvía a empezar con la dosis menor. O sea, es decir, un paciente que estaba con 20 miligramos, o sea, se le reducía a 10 miligramos, o sea, en esos casos en particular. Ahora, hay intervenciones interesantes que, por ejemplo, para el tema del potasio, hacer una intervención dirigida a la dieta, a la reducción de la ingesta de potasio en pacientes con enfermedad renal crónica, puede ser tan relevante como llegar a reducir un miliequivalente la cifra de potasio sérico. Entonces, por eso le comentaba en la plática que, por ejemplo, digo, no es lo que se estudió, es lo que uno hace en la práctica. Dices tú, bueno, estás entre 5.5, 5.9, aprietas un poco el diurético, reduces ingesta de potasio, a lo mejor le das incluso a algunos pacientes algo de bicarbonato y revaloras, ¿no? Pero bueno, en concreto para la pregunta del auditorio, sería en las primeras 2 a 4 semanas hacer un seguimiento de cifra de potasio y se puede volver a hacer un re-challenge. Aquí el detalle, y fíjese que es algo muy, muy, muy interesante. En algunos estudios, ahora que ha surgido finerenona, lo que se ha descrito para algunos casos es que de los pacientes que interrumpen tratamiento por hipercalemias, no necesariamente moderadas a severas, simplemente por hipercalemias, la gran mayoría de los pacientes no vuelve a ser retado a un antagonista receptor mineralocorticoide en un año. Entonces se quedan un año sin tratamiento que tiene beneficios probados para falla cardíaca, para evitar fibrosis, para mejorar la uresis, para disminuir la albuminuria. O sea, un año es un mundo de tiempo, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que, o sea, es como quitar un antihipertensivo y decir, bueno, voy a dejar a mi paciente con antihipertensivos de menor potencia un año. No, o sea, creo que todos lo queríamos impulsivamente decir, lo voy a volver a retar. Y lo hacemos, o sea, les damos un cuarto de tableta, media tableta, y ahí van, ¿no? Ahí te pones creativo, ¿no? Como dicen. Pero el tema es no quitar el dedo del renglón. Entonces creo que es muy relevante la pregunta, no solo desde el punto de vista de cuándo lo reviso, sino también es no olvidar que si tenemos en algún momento este evento, sí hacer volver a retar, con todas las precauciones que eso implica, pero sí volver a retar. Muy bien, gracias, doctor Garza. Doctor Buenrostro. Sí, muchas gracias, doctor Raúl. Muy bien, tenemos las felicitaciones, tenemos la participación además de México, en esta sesión muy interesante, tenemos la participación de Perú. Le mandamos un saludo cordial a los amigos y compañeros internistas y médicos en Perú. Estuvimos allá el mes pasado, muy, muy bonito lugar y muy buen congreso. De El Salvador también, Bolivia y Colombia, a los que les enviamos un atento y cordial saludo. Tenemos varias preguntas, doctor Carlos, respecto a los ensayos clínicos que nos mostró. Son ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, controlado con placebo. O sea, es lo máximo que podamos
Sabemos que tiene una excelente fortaleza interna por la metodología, los resultados como los han presentado, pero háblenos de la fortaleza externa. ¿Qué tanta reproducción? Nos habló de 4 estudios, pero obviamente hay más. Háblenos de esos estudios, de esa fortaleza externa, la reproducción de la metodología que se aplicaron ustedes. ¿Hubo reproducción en algunos otros países? ¿Qué pasó? Y finalmente son 2 preguntas. ¿Dónde se va a posicionar al medicamento dentro de las guías? Ok. O sea, dentro de las guías ya están. O sea, ya está en las guías que digo 2022, o sea, para enfermedad renal crónica en diabetes, ya están posicionados. Se considera una herramienta más de tratamiento del paciente con enfermedad renal crónica en diabetes. Entonces, eso ya es una cuestión que ya la evidencia está ahí. O sea, de hecho, las guías no tenían tanto tiempo de haber sido modificadas y creo que ante la evidencia que se vino a la luz, se reemitieron las recomendaciones. Eso para esa pregunta. Y la otra, nada más, si me la puede repetir para darle un poquito más de acotamiento. Sí, la evidencia externa, en la metodología que se aplicó en los ensayos clínicos que los mencionó, cómo se reprodujo en otros lugares y qué resultados han tenido. Ya. Bueno, o sea, en cuanto a estudios de vida real, o sea, resultados todavía no cuento con ellos, no estoy al corriente que estén publicados en ese sentido, o sea, no tengo esa información. Lo que sí creo que le da mucho peso de validez externa a los estudios son las características basales y cómo se llevaron a cabo, particularmente el tema de la no restricción de potasio en la dieta, el no uso de quelantes. Eso creo que fue algo que le puede dar mucha validez en cuanto a lo que vamos a encontrar en la vida real y que también implica que la población que se estudió pues, realmente se parece mucho al paciente que vemos en el consultorio, ¿no? Es un paciente con enfermedad renal crónica moderada, albuminúrico, que ya tiene una serie, como comentaba el doctor Ceballos, de medicamentos adicionales, y creo que esas son parte de las fortalezas que aplican a sí hacerlo estudios potencialmente comparables con la vida real. Muchas gracias, doctor. Doctor Raúl. Gracias, doctor Buenrostro. También preguntas del público. La pandemia de diabetes va en escalada, o sea, por más medidas preventivas que los gobiernos, los estados y las diferentes instancias de salud han querido implementar o han implementado, pues no han funcionado y la diabetes, el sobrepeso y la obesidad van para arriba. La pregunta de los colegas, en los pacientes con sobrepeso y obesidad, que va muy en conjunto diabetes con esta enfermedad de la obesidad, ¿se tiene que ajustar la dosis de la finerenona o no? ¿O son los mismos 20 y 10 miligramos? Por ejemplo, un paciente de 70 kilos con diabetes, falla renal, o un paciente de 100, 120 kilos con diabetes y falla renal. Doctor Ceballos, no sé si usted... No, doctor, no debería de hacerse ajustes salvo grandes diferencias de peso entre el mismo paciente. Pues el ejemplo drástico que yo presenté, realmente pacientes de 50 kilos contra aquellos de 100 kilos no hay diferencias. No hay necesidad de hacer el ajuste, salvo que el paciente de 100 kilos pierda peso muy rápidamente, que debería de estar asociado a otro tipo de patologías. En ese tendría que vigilarse o averiguarse cuál es la causa de la pérdida de peso antes de considerar un ajuste, ¿no? Pero si pierde 30 kilos en un par de meses, algo está pasando y ahí hay que hacer ajustes, ¿no? Pero hay que hacer ajustes en la vida de ese paciente, no nada más en la finerenona, ¿no? Es realmente poco frecuente esa pérdida de peso, ¿no? En otras condiciones no debería de hacerse, no es necesario un ajuste. Ok, gracias, doctor. Y en lo renal, pues prácticamente es más de 60-20, 25 a 59, 10 miligramos. Muy bien. Muchas gracias. Doctor Buenrostro. Sí, muchas gracias, doctor Raúl. Bueno, siguen las felicitaciones para esta excelente presentación. La pregunta para el doctor Carlos Alberto, serendipias y al futuro, ¿qué líneas de investigación respecto a la finerenona esperamos a un futuro en 5 años, 10 años? Por favor. Ya, pues yo creo que, si se fija, o sea, por ejemplo, si agarramos, hay unas gráficas muy bonitas de los estudios iniciales de IDNT, por ejemplo, donde se ve todo el riesgo que se va reduciendo y luego se agrega un ISG-LETO y se va reduciendo
y luego si agregas potencialmente finerenona y vas reduciendo la brecha, esa ya cada vez nos queda más poquito. Yo creo que vamos a entrar probablemente, o sea, lo que viene van a ser estudios mucho más dirigidos a patología a nivel molecular para todas las vías que se están escapando, que potencialmente, por ejemplo, en finerenona, algo que se vio que comparativamente, que se ve con el hecho de que la molécula sea voluminosa contra las esteroideas planas, es que hay otras entidades que pueden activar el receptor, como el RAC1, que por ejemplo, para el caso particular de finerenona, o sea, el estado inflamatorio en que vive el paciente con enfermedades cardiovasculares activa a través de, como vimos, cortisol y aldosterona el receptor, ¿no? Pero también hay otras moléculas como RAC1 que pueden activarlo y finerenona bloquea esa vía adicional. Entonces o sea, no solamente, o sea, bloquea para lo tradicional, bloquea para lo que no conocíamos que activaba, ¿no? Entonces creo que eso es lo que vamos a empezar a explorar. O sea, todo lo que no sabemos. Es como dice la frase, todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco, pues cualquier día de la semana, Claro. ¿no? O sea, fácilmente, ¿ah? Todos lo firmamos. Entonces yo creo que vamos a ir por allá. Muchas gracias. Doctor Raúl. Bueno, va a ser esta no una pregunta de la audiencia, sino una pregunta personal. La diabetes al paso del tiempo, sobre todo cuando está mal controlada, lleva estas graves complicaciones, ¿no? La renal, cardíaca, vascular. Pero una complicación que también es muy seria es la complicación ocular, la retinopatía diabética, en la cual la disfunción vascular de los vasos sanguíneos de la retina tienen un estrato fisiopatológico semejante al de la lesión vascular en otros órganos, disfunción del endotelio, del glicocálix, etcétera. Usted, o sea, no lo sé, por eso les pregunto a ustedes que están bien enterados y son expertos en este tema. ¿Ustedes creen que la finerenona también puede impactar en la progresión de la lesión ocular, de la retinopatía diabética? ¿O hay algún estudio que lo haya evaluado? ¿O podría ser una buena área de oportunidad de investigación clínica? Ya, si quiere, doctor, yo hago. No hay un estudio que se haya dirigido Que se haya hecho. a ese tenor. Sin embargo, doctor, regresamos a la bondad del endotelio. ¿Sí? El daño en retina es una alteración Claro. esencialmente endotelial. Por supuesto que Sí. estrés oxidativo, productos avanzados de glicación, lo que usted quiera. Pero es un daño endotelial que condiciona toda la degeneración ahí. Si se controla el daño endotelial, cuando menos, no debería de haber avance en el daño. Regresión no estoy muy seguro, pero cuando menos no. Pero no sé, ustedes como expertos en el área, desgraciadamente, cuando menos desde el punto de vista estadístico, el internista, endocrinólogo, cardiólogo, quien trate al paciente con diabetes, no explora pies ni fondo de ojo. Claro, mi fondo, de acuerdo, doctor, sí. Y por ahí deberíamos de empezar, ¿sí? Y bajo esa condición, mi punto de vista es, hay tantos campos de investigación aquí que por supuesto que va a desencadenar con muy buenos estudios a nivel de retina, por supuesto. Y bueno, gracias por su comentario, doctor, porque eso es un hecho. En los hospitales oftalmológicos, una de las primeras causas o motivos de consulta es retinopatía diabética, y más en nuestro país, junto con otras más, ¿no? Glaucoma, cataratas, ¿no? Pero la retinopatía diabética, además de que es una causa frecuente de consulta, es una de las principales causas de ceguera en México y en el mundo, junto con otras 2, 3 más. Y precisamente los internistas olvidamos ver el fondo de ojo. Es raro aquel internista experimentado o novato que revise el fondo de ojo. Y ahí se van también un diagnóstico muy importante y no se para la progresión de la enfermedad. De ahí por qué mi pregunta, ¿no? Gracias, doctor. Yo nada más quisiera sugerir, sin que sea la respuesta a la pregunta, pero hay un artículo de Kidney International del 2020 que se llama El ojo, el riñón y la enfermedad cardiovascular. Ándale. Ahí está un poquito... La cita, doctor, para leerla ahorita. Sí, cómo no. Te la pongo en el chat. Cómo no, con todo gusto. Ándale, porque es una buena área de investigación tanto para los colegas oftalmólogos como para todo el grupo, como bien se comentó, lo comentó el doctor Ceballos, que maneja al paciente con diabetes. Gracias. Nos comparte la cita para leerla al ratito. Sí, ahí se lo puse. Ándale. Muchas gracias. Está muy bien. Gracias, ya llegó.
Doctor Buenrostro. Sí, muchas gracias, doctor Raúl. Estamos hablando entonces de un tema muy interesante, donde hay daño al riñón por los efectos de la diabetes y como una complicación de la diabetes mellitus tipo 2, que es el tema. ¿Existe algún marcador benéfico? Sabemos que el riñón tiene, pues, 100 funciones y posiblemente nos falta por conocer otras 1000 funciones del riñón, porque es un órgano muy importante. Pues sabemos de la vitamina D que se lleva el metabolismo, la conversión de la vitamina D de 1,25 a través de la enzima 1-alfa-hidroxilasa que se produce en riñón y que se ve afectada paulatinamente conforme avanza el daño renal. Sabemos también que se afecta la producción de eritropoyetina, sobre todo por las producidas en las células peritubulares renales, y que también se ve afectada. Y existen pues muchas sustancias que se inactivan o se activan. ¿Hay alguna opinión por parte de ustedes, doctor Guillermo, doctor Carlos, que sabemos que le están dando a la raíz, están enfrentando el problema que es la fibrosis, la inflamación, el engrosamiento, pero hay algunos otros parámetros de beneficio dentro de la función renal que se vean beneficiados? Ok. O sea, yo lo vería desde el punto de vista clínico, serían marcadores algo tardíos. O sea, ¿por qué? Porque el riñón, pues, o sea, como los órganos no son muy nobles. Entonces, cuando empezamos ya a ver alteraciones de fósforo o cuando empezamos a ver ya una baja en la producción de eritropoyesis, ya estamos hablando de fibrosis avanzadas. A lo mejor, o sea, a mí me interesaría mucho, por ejemplo, medir moléculas como cloto y FGF23, que probablemente son mucho más sensibles porque se modifican desde mucho tiempo antes y tienen que ver con el túbulo intersticio. Sobre todo FGF23 desde el punto de vista de riesgo cardiovascular y lo que viene siendo cloto para lo que viene siendo un reflejo de la salud del túbulo intersticio sin tener que llegar específicamente a biopsia, ¿no? O sea, porque lo mejor es biopsiar y corres tus in situ y vas viendo expresiones, etcétera, ¿no? Pero, o sea, yo intentaría explorar, o yo a título personal me gustaría explorar FGF23 y cloto, soluble, particularmente cloto soluble. Sí, muchas gracias, doctor. Doctor Raúl. Pues bueno, doctor Buenrostro, doctor Ceballos, doctor Garza, el tiempo, bueno, como siempre, ya nos comió y bueno, ya estamos rebasando los límites del tiempo que lleva la sesión, porque además el listado de preguntas, doctor Ceballos, doctor Garza, es muy grande, causó una gran expectativa esta sesión académica y fue, como ya nos enteramos, muy exitosa y muy concurrida. Habitualmente, cuando terminamos la sesión, pedimos a nuestros invitados que nos den 3 mensajes, 5 mensajes para llevar a casa. Doctor Ceballos, doctor Garza, 3, 5 mensajes que nos den para llevar a casa. Yo, muy simple. Estudien a su paciente, por favor. Pidan el ojo, vean el pie, pero lo más relevante es ayúdenle a comprender qué es lo que tiene que comer. ¿Sí? Si no se controla el peso, no se controla lo demás de una manera tan fácil, ¿no? Y se inflaman. Yo creo que el papel de la medicina, del médico en particular, tiene que tomar en cuenta que la prevención es lo que debería de implementarse desde un inicio. E incluso la prevención del avance de una enfermedad cuando el paciente llega tardíamente. Ese es el consejo. Midan, eviten la ingesta incluso de refrescos de dieta, que nadie recomienda que no se tomen refrescos de dieta. Y es verdaderamente esencial. Si ustedes seguramente lo saben, si fueran capaces de medir la cantidad de productos avanzados de glicación en un refresco de dieta, se darían de topes, están dándole lo que están tratando de evitar que se forme en su paciente diabético, ¿no? Y se lo dan en frasquitos o en botellitas constantemente. Ese sería el ejemplo. Y después, pues aprovechar el hecho del armamento farmacológico, farmacéutico que existe de una manera coordinada paciente a paciente, no como grupos. Los estudios clínicos son muy bonitos, pero no sirven de nada
ante las necesidades de un paciente. Creo que ese sería el consejo primordial a seguir. Y finerenona seguramente va a servir, y mucho. Su paciente es más importante que cualquier fármaco. De acuerdo. Muy bien dicho, doctor Ceballos. Doctor Garza. Sí, yo quisiera implementar, o sea, y sí difundir ampliamente la medición de albuminuria, ¿sí? Y particularmente la albuminuria de muestra aislada, ¿sí? Que lo que es el índice de albuminuria de creatinuria, porque es un marcador muchísimo más sensible. O sea, si estamos diagnosticando enfermedad renal, dígase diabética o enfermedad renal crónica en diabetes o no, en base a creatininas, vamos bien tarde, vamos muy tarde. Entonces yo sí quisiera dejarles en la mesa a la audiencia que creo que si empezamos a medir más albuminurias, vamos a tener más diagnósticos tempranos, más intervenciones tempranas y podemos ayudarle a los pacientes a postergar muchísimo la pérdida de tasa de filtrado, ¿sí? Un paciente, todos, por vivir, después de los 40 años vamos a perder función renal, 1 mililitro o 2 por año. Un paciente con diabetes mal controlado puede perder 10 puntos por año. O sea, es muchísima la diferencia, ¿no? Entonces, yo quisiera nada más dejar eso en la mesa. Creo que también es importante, como se ha comentado a lo largo del foro, que tendremos que ir implementando armamentario, tenemos que ir cubriendo varios frentes y que probablemente no va a ser un solo frente el que va a ser lo definitivo. O sea, de entrada es el paciente y su estilo de vida, que siempre es la base, ¿no? Eso sí, definitivamente por delante. Y luego ir cubriendo inflamación, alteraciones hemodinámicas, alteraciones metabólicas. Prácticamente, esto. Muy bien, muchas gracias, doctor Garza, doctor Ceballos, por esta excelente sesión, pláticas de muy alto nivel. Y bueno, como les he comentado, creó una gran expectativa y todos aprendimos mucho en relación a este interesante tema y a este nuevo fármaco. Y doctor Buenrostro, si quiere usted de favor cerrar la sesión e invitar a todos los colegas y recordarles de nuestro Congreso Nacional que ya está en breve, está en puerta. Muchas gracias, doctor Raúl. Pues agradecer a todos los médicos conectados que enriquecen esta sesión académica con su presencia, preguntas o comentarios. Hoy estuvo nuestro secretario de Actividades Académicas Científicas, el doctor Raúl Carrillo Esper. Muchas gracias por la conducción y el acompañamiento, doctor. Gracias a los doctores Guillermo Ceballos y doctor Carlos Alberto Garza García, perdón, a nombre del Consejo Directivo del Colegio de Medicina Interna de México en el 2022, presidido por el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza y equipo CEMIN. Agradecemos a todos ustedes, médicos y personal en atención a la salud, por su continua asistencia a las sesiones académicas del Colegio de Medicina Interna 2022. Los esperamos para la siguiente sesión y les damos una atenta invitación al 45º Congreso Nacional de Medicina Interna a celebrarse en la ciudad de Mérida, del 22 al 26, ya estamos cerca, a unas semanas. Estamos preparados para recibirlos con mucho gusto. Los esperamos. Atenta invitación. Gracias y buenas noches. Buenas noches a todos y que descansen. Gracias, doctor Ceballos Garza, y a todos los doctores que nos siguieron por los medios. Buenas noches. Hasta pronto.